Vale, vamos a analizar el documento 4D relacionado con la guerra civil y ya sabéis que todos los documentos 4 están relacionados con la dimensión internacional de la guerra civil, ¿vale? Así que este tema lo tenéis que controlar muy bien porque además ya sabéis que es un tema EBAU y también sabéis que la dimensión internacional del conflicto, de la guerra civil, aparece en vuestros apuntes en el bloque 8 segunda parte al principio. Tengo puesto una indicación, ¿no? Algo así como para el documento 4 y nada, bueno. Como ya sabéis, este curso no sabemos las fuentes que nos pueden caer y bueno, pues nos pueden caer fotografías, ¿vale? De la guerra civil. Yo he elegido estas dos fotografías. Sabéis que tenéis que elegir o un texto o una imagen, ¿vale? Va a haber, digamos, 5 documentos o 5 fuentes históricas referentes al siglo XIX y otras 5 fuentes históricas referentes al siglo XX. Así que tenéis que controlar muy bien las fuentes históricas de uno de los dos siglos, ya sean textos o imágenes, ¿vale? Bien, entonces lo primero que tenemos que fijarnos es en lo que nos preguntan en la EBAU, ¿vale? Tenemos aquí arriba, entonces lo que tenemos que, igual que lo que hemos hecho con los carteles, bueno, pues nos dice que expliquemos el significado de estas dos imágenes, ¿vale? Propagandísticas y tenemos que señalar la ideología de sus emisores y los discursos que pretenden trasladar. Vale, eso serían las ideas fundamentales de la fuente histórica. Ya sabéis que el paso número 1 es la clasificación, el paso número 2 es el análisis o las ideas fundamentales, el paso número 3 sería el contexto histórico, bueno, y a partir de este relacionalas nos dice ahí que lo relacionemos con las diversas actitudes que mantuvieron las potencias europeas ante la Guerra Civil Española. Ese sería el paso número 4, que es la pregunta asociada. Vale, pues como siempre vamos a comenzar mirando las dos imágenes, viendo todos y cada uno de sus elementos. Muy importante también lo que aparece aquí, ¿vale? Normalmente aquí nos va a aparecer la fuente o información adicional, ¿vale? Bueno, en la actividad que yo os he mandado aparece una fotografía encima de la otra y bueno, aquí la he puesto a la izquierda y a la derecha. Bueno, nos dice que esta fotografía de la izquierda es un desfile de las brigadas internacionales en el cuartel de la Guardia Nacional Republicana en Albacete a finales de 1936. Este año ya nos dice mucho, ¿vale? Para el tema de la clasificación, el origen de esta fuente, si es una fuente primaria o secundaria. Y la foto de la derecha, esta que tenemos aquí, ¿vale? También el desfile de las tropas del general Mola en San Sebastián también es del año 1936. Así que como tenemos el año, nos lo da esta información, pues ya vamos a saber, pues según su origen, esta fuente histórica. Vale, pues comenzaríamos, pues como siempre, hay que poner la clasificación, ¿vale? Y dentro de la clasificación, pues ya sabéis que tenéis que explicar el origen, ¿vale? Como ya tenemos el año, pues tenemos que decir que es una fuente primaria porque estas imágenes son contemporáneos, pues son contemporáneas a los hechos sobre los que nos informan y no han sido modificadas, ¿vale? En segundo lugar, tendríamos que poner según su forma, ¿vale? Nos iríamos a la guía de nuestro comentario, a la parte de las imágenes y bueno, pues obviamente son dos fotografías históricas en blanco y negro, ¿vale? Propias de la época y tienen un carácter propagandístico. Normalmente todas las fotografías que os vayan a poner relacionadas con la guerra civil van a tener este carácter propagandístico, ¿vale? Y decís la fórmula de la forma
de esta fuente histórica. Decís que capturan un momento concreto y el contexto es pues la Guerra Civil Española, ¿vale? Porque tenemos el año 1936, ¿vale? Además, septiembre de 1936. Ya sabéis que el alzamiento comienza en julio y en septiembre pues ya está la guerra en funcionamiento. Vale. En tercer lugar, ya sabéis, tenéis que poner según su contenido, pues obviamente, ¿vale? Esta es muy parecida a la que hicimos de los carteles y publicaciones propagandísticas y yo he mantenido lo mismo, lo vais a ver en el texto resuelto. Yo diría en el contenido que tiene un contenido político porque guardan relación con las distintas ideologías políticas que entraron en confrontación en esta época. Simplemente con ver, pues aquí el símbolo nazi y con ver el símbolo de la hoz y el martillo, es decir, comunismo y nazismo, son dos ideologías confrontadas en la época de los años 30, no solo en España, sino en toda Europa, pues ya justificaríamos que tiene un contenido político. Bien, con respecto a los autores, ¿vale? Con respecto a los autores, ¿vale? No aparecen, no nos lo dicen, por lo tanto no los conocemos, pero sí podemos saber que esta fotografía de la izquierda, ¿vale? La fotografía de la izquierda, dado el encuadre que tiene desde un punto elevado y la organización del grupo de personas que vemos ahí, que son pues soldados o milicianos, ¿no? Bueno, pues es muy probable que fuera tomada por un fotógrafo vinculado al bando republicano. Eh, Puede que fuera un fotógrafo oficial o puede que fuera un corresponsal extranjero que estuviera allí pues captando este momento, ¿vale? Mientras que la fotografía de la derecha también debido a la calidad, ¿no? No en cuanto a la calidad del fotograma que estamos viendo aquí, sino de la puesta en escena, del encuadre, ¿no? Muestra como acción principal pues el desfile de una serie de banderas que luego vamos a analizar en el análisis, banderas nazis y nacionales, ¿no? Pero también vemos la reacción del público aquí, ¿vale? Todo ese lado de la calle, ¿no? Esto no es casual, no es casual y probablemente responde a una intencionalidad comunicativa, por lo que es posible que la tomara pues un fotógrafo militar oficial, puede ser, o un fotógrafo de prensa afín a estas ideas del bando nacional, como vamos a ver. Como curiosidad, pues por ejemplo, el diario ABC, ya sabéis que, bueno, os lo contarán en clase, tenía como dos sedes, una quedó en Madrid y quedó bajo el bando republicano y otra sede quedó en Sevilla que quedó bajo el mando nacional. Así que bueno, pues puede ser algún fotógrafo relacionado con este periódico o con otros afines, ¿vale? Lo que sí deberíamos decir con respecto a los autores es, o con respecto a al destinatario, ¿no? Hay que diferenciar los destinatarios, ¿no? Está clarísimo, lo vamos a poner aquí, que sería otra cosa que tendríais que comentar en la clasificación, el destinatario, pues hay que diferenciarlo, ¿vale? Porque la imagen de la izquierda, ¿vale? Pues va dirigida a los partidarios republicanos y a la comunidad internacional. Ya sabéis que la República, bueno, pues siempre intentó buscar apoyos en el ámbito internacional, en las democracias occidentales, Francia, Gran Bretaña, ¿vale? Mientras que la imagen de la derecha, mientras que esta imagen pues va dirigida obviamente a los partidarios del bando nacional franquista y a la opinión pública de la Alemania nazi, pero también a la de la Italia fascista, ¿vale? Porque eran sus principales apoyos. Y por último, con respecto a la intencionalidad de estas fotografías, ya lo hemos dicho antes en la forma, la intencionalidad, pues obviamente es el adoctrinamiento y la propaganda de las diversas ideologías enfrentadas en el contexto de la Guerra Civil Española. Como veis, cambia
un poco, os puede servir mucho el comentario de los carteles y las publicaciones propagandísticas porque lo vemos aquí también, ¿de acuerdo? Vale. El segundo de los apartados, como siempre, pues ya sabéis que es el análisis, ¿vale? El análisis. Análisis, vale. Aquí también siempre tenéis que decir primero una idea general de ambas imágenes y luego ya pues iremos analizando la fotografía de la izquierda y la fotografía de la derecha. Vale, aquí también os puede servir porque está muy relacionado con el anterior comentario, el comentario 4C, del documento 4C. Entonces podríamos decir que las dos imágenes expuestas corresponden a fotografías propagandísticas que se dieron durante la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939 y guardan relación con las distintas ideologías que entraron en confrontación en la época, que son pues todo esto que dijimos, ¿no? El fascismo, el nazismo, el antifascismo, el socialismo, el comunismo, el anticomunismo, el republicanismo de izquierdas, etcétera. Ya os expliqué que en esta época de los años 30, no solo en España, sino también en Europa, había como tres formas o tres formas de entender el Estado y la sociedad civil. Una primera era una primera vía, una primera reformista, ¿vale? Que representaba pues el proyecto republicano de Manuel Azaña, ¿no? Que lo que pretendía era avanzar en los derechos sociales, las libertades, en consolidar la democracia, etcétera. En segundo lugar, habría otra forma de concebir el Estado y la sociedad civil, que sería la revolucionaria, que plantearían pues los anarquistas y los comunistas, que si estudiáis el tema de la guerra civil vais a ver que ambas posturas tuvieron un enfrentamiento en 1937, en mayo de 1937, dentro de la guerra civil en Barcelona fue muy virulento porque eran dos proyectos pues muy afines, pero claro, se estaban jugando, digamos, el atraerse a la gente, ¿no? Cuando hay dos ideas que son bastante similares, pero que tienen diversos caminos, pues suelen ser bastante enemigos, ¿no? Entonces, bueno, esta era otra vía, ¿no? También comentamos en el documento, creo recordar, en el documento 3 de la Revolución de Octubre, ¿no? Cómo esos anarquistas en marzo de 1936, antes de comenzar la guerra civil, bueno, pues ocuparon cerca de 200.000 hectáreas en Extremadura y las repartieron entre los campesinos, ¿no? De forma comunitaria. Bueno, pues este tipo de proyectos eran los que pretendían esta vía revolucionaria. Y por último tenemos la reaccionaria o la fascista, ¿vale? Podemos utilizar, yo pongo la fascista porque lo vais a entender mucho más claro, pero bueno, utilizando la técnica de las tres R's, podríamos poner aquí una R de reaccionaria, una R de revolucionaria y una R de reformista. La tercera vía, reaccionaria o fascista, bueno, pues es la que plantea Franco, los nacionales, apoyados por las potencias fascistas, Alemania e Italia, ¿no? Entonces, bueno, una vez digamos esta idea general, yo sé que me enrollo mucho, tendréis que hacerlo en 2-3 líneas, ¿vale? Pues ya pondríamos un punto y aparte y pondríamos pues directamente, ¿vale? Pondríamos fotografía de la izquierda, ¿vale? Es decir, nos vamos a centrar ahora en esta fotografía de aquí, ¿vale? Vale, yo voy a estructurar el comentario resuelto, ¿vale? Pues en una serie de ítems. En primer lugar, yo pondría qué muestra la fotografía, ¿vale? ¿Qué muestra? Vale. Vale, pues lo que muestra, además nos lo dice aquí debajo de la fotografía, pues lo que muestra es un desfile de carácter político-militar, probablemente antes de salir al frente en el cuartel de la Guardia Civil Republicana de Albacete. Yo entre paréntesis pondría que en esta época Albacete funcionaba como un centro de organización
de instrucción, es decir, donde se formaban los soldados que iban al frente, y de logística, es decir, donde se reunían y se coordinaban de las brigadas internacionales que tenéis en vuestro tema, ¿no? Estaban bajo el control del gobierno republicano y bajo la supervisión de la Internacional Comunista, de la Cominter. Bueno, la Cominter o la Internacional Comunista, ya sabéis que los que hayáis estudiado primero de bachillerato, la fundó Lenin allá por 1919, y lo que se trataba pues era de, digamos, coordinar a todos los partidos comunistas de los distintos países, ¿no? Bueno, pues entonces parece ser que se reúnen aquí el grupo, digamos, lo tenéis aquí, el grupo Talman, ¿vale? Es decir, son las milicias alemanas antifascistas del grupo Talman. Eh, ya os diré que es un batallón que formaba parte de la 11 Brigada Internacional. Bueno, sí sabemos que la 11 Brigada Internacional recibió la orden de trasladarse a Madrid el 3 de noviembre de 1936, porque ya sabéis que Franco pues va avanzando después del Alcázar de Toledo, que se detuvo un poco allí para liberar el Alcázar, donde estaba el teniente coronel Moscardó. Eso le hace, bueno, pues subir su prestigio y se consolida como jefe político, ¿no? Luego, a partir de allí, va a ir hacia Madrid, y dio tiempo a las brigadas internacionales a llegar justo a tiempo para defender la ciudad. Bien, pues sabemos que la 11 Brigada, donde se encuentra este batallón o este grupo Talman, recibió la orden de ir a Madrid el 3 de noviembre de 1936. Es probable que este batallón saliera entre el 4 y el 5 de noviembre, y lo podemos ver ya allí el día 7 y 8 de noviembre, con lo cual está justo en la defensa de Madrid y va a tener un papel importante, ¿vale? Entonces, una ya hemos visto que muestra, pues en segundo lugar, pues pondría descripción, ¿vale? Y ya nos centraríamos propiamente en la propia fotografía. Y bueno, pues diríamos que la fotografía está tomada desde una posición elevada y permite ver la organización de los milicianos, ¿vale? Que están dispuestos pues en filas, en columnas, ¿no? Ahí las vemos, formando un patrón ordenado que refuerza la unidad, la idea de unidad y de disciplina. En el centro del encuadre, es decir, a la izquierda de este encuadre, pero siendo el centro, digamos, de atención del espectador, llama la atención una pancarta ligeramente en diagonal que dice, pues lo que hemos leído antes: milicias antifascistas alemanas, grupo Talman, junto con el símbolo comunista, ¿vale? De la hoz y el martillo, ¿de acuerdo? Vale. El encuadre también incluye una zona al fondo, ahí la podemos ver quizá, muy al fondo, donde se agrupan civiles, posiblemente pues puedan ser curiosos o familiares, ¿vale? Eso es lo que vemos en la imagen. Y por último, ya lo que habría que hablar sería del propio grupo Talman, ¿vale? Talman o Taelman. Lo vais a encontrar, bueno, no me da aquí espacio, lo vais a encontrar escrito de las dos maneras. Bien, y nada, aquí sí que tenéis que buscar información, simplemente tendríais que decir dos o tres líneas o dos o tres cosillas y ya está. Yo os doy siempre más información para que, bueno, pues os quede claro, por si algún detalle que os preguntéis y tal, y bueno, pero no haría falta dar una información exhaustiva, porque claro, os pueden poner la fotografía de cualquier otro batallón y no somos expertos en historia militar. Vale, pues sí que sabemos que este batallón Talman fue un batallón integrado en las brigadas internacionales dentro de la 12 y de la 11 Brigada Internacional, que luego cambiaron durante la Guerra Civil Española. Esto sí que os tenéis que quedar. Su nombre se debe al líder del Partido Comunista alemán, Ernest Thälmann, o Talman, a veces lo vais a ver escrito así,
Y este líder comunista alemán, este Ernest Thälmann, fue detenido por la Gestapo, ya sabéis, la policía secreta nazi, en 1933 en Berlín. Lo tienen preso 11 años en la cárcel antes de ser ejecutado, que fue fusilado en Buchenwald en 1944 por orden de Hitler. ¿Vale? Sabemos que a lo largo de su existencia, de este batallón Thälmann, llegó a tener hasta 1.500 integrantes, principalmente alemanes y austríacos, también de otros países, de Centro Europa, de Escandinavia, pero bueno, fundamentalmente alemanes y austríacos. Y sabemos que participó en las batallas más importantes de la guerra civil, teniendo sus intervenciones más importantes en la ciudad universitaria de Madrid en 1936 y un poco más tarde en Guadalajara en 1937. Como nos da la información aquí de que esto ocurre, eh, a finales de 1936, ¿vale? Lo vemos ahí, a finales de 1936, ¿vale? A fines de 1936, pues probablemente, digamos que lo que estaba ocurriendo es que Madrid estaba a punto de ser asediada, y es muy probable que esta unidad pues se dirigiera allí en ayuda de la ciudad. Y tendría ese papel fundamentalmente en la ciudad universitaria, ¿vale? Yo creo que esto sería lo más importante que tendríamos que decir de la fotografía de la izquierda, ¿vale? En la fotografía de la derecha, ¿vale? Haríamos más o menos el mismo esquema, es decir, primero, ¿qué muestra? ¿Qué muestra? ¿Qué muestra? Vale. ¿Qué muestra esta fotografía? Bueno, pues esta fotografía, viendo lo que aparece aquí, el desfile de las tropas del general Mola en San Sebastián el 12 de septiembre de 1936, bueno, también buscando un poco de información vais a ver que ese día, el día 12 de septiembre de 1936, es el día en que Mola entra formalmente en la ciudad de San Sebastián, pero no la controla completamente hasta el día 13, con lo cual este desfile pues debe realizarse en alguna zona específica, en algún barrio periférico, pero no en el centro de la ciudad, ¿vale? En segundo lugar, tendríamos que poner la descripción, es decir, ya nos centramos en la descripción de la propia fotografía, ¿vale? Y aquí lo que vemos, lo voy a ampliar un poco, ¿vale? Sí que se ve borroso, pero bueno, voy a intentar poneros una fotografía más nítida, ¿vale? ¿Vale? Lo que vemos es que en el centro de la imagen vemos una serie de personas, aquí, ¿vale? Una serie de personas que están alineadas, ¿vale? Es decir, están en un orden, y aparecen, si nos fijamos, hombres y mujeres. Esta persona de aquí pues es una mujer, ¿vale? Aquí hay otra mujer, lo vemos por las faldas, ¿no? Entonces, probablemente sean miembros de la sección femenina, porque sabemos que la entrada de las tropas del general Mola en San Sebastián, bueno, pues estuvieron formadas por las tropas franquistas nacionales, de milicianos falangistas, de requetés carlistas, pero yo al menos no he corroborado que entraran tropas alemanas ni italianas, con lo cual las personas que llevan estas banderas pues serían simpatizantes o miembros de Falange o de grupos vinculados al bando nacional, no son ni alemanes ni italianos, con lo cual las mujeres podrían bien pertenecer a la sección femenina, ¿vale? Aparecen portando estas banderas. Vale, la que sí vemos claramente es la bandera nazi, obviamente, ¿no? Que la tenéis aquí. Pero si os dais cuenta, la que está, digamos, en el centro es esta bandera. Entonces, claro, esta es la bandera, digamos,
principal, aunque nos llame la atención esta, pero la bandera principal es esta que tenéis aquí. Vale. La bandera que aparece ahí yo he conseguido documentar que es la bandera rojigualda, es decir, la bandera roja, amarilla y roja del bando nacional, ¿vale? Y probablemente esta que aparezca aquí, que no tampoco identificamos, sí que vemos aquí como un corte, ¿no? Esta parte sería negra, esta parte y esta parte más clara, bueno, pues podría ser la bandera de Falange Española, que es roja y negra y tiene pues esas flechas, ¿no? Ese yugo y las flechas propias de la Falange Española. Ambas banderas, y además es muy lógico que estas dos banderas, que son propiamente las de la España nacional, ¿no? Las de la Falange Española y la bandera nacional rojigualda, están flanqueadas por estas dos, ¿vale? Que esta la identificamos muy bien con la de la Alemania nazi, ¿vale? Que es la más reconocible, ¿no? Con el círculo blanco y la esvástica negra. Y esta otra de aquí, por lógica, y podemos ver ahí como un símbolo, ¿vale? Sería la de la Italia fascista, que parece incluir esos fasces, ¿no? Que es un haz como de tiras, ¿no? Y suelen ir relacionados con la hoja de un hacha, que podemos verlo ahí en ese símbolo. Sería el símbolo del fascismo. Con lo cual ya tendríamos identificadas estas banderas. Luego hay aquí otra bandera. Esta ya, pues no, yo no la puedo identificar, pero puede ser alguna bandera o bien de Falange o bien del requeté carlista, pero bueno, importante estas cuatro banderas que aparecen ahí, ¿vale? Ya sabéis que tanto Alemania como Italia pues apoyaron obviamente a los sublevados, al bando franquista. Vale. Más cosas que podemos ver en la descripción, decir que el desfile se realiza en una avenida arbolada, ¿vale? Vemos aquí árboles, flanqueada por edificios altos, con lo cual se ve que es una calle amplia, con lo cual, bueno, pues debe ser pues una parte, algún barrio bastante importante y con presencia también de civiles, ¿vale? Vemos aquí, pues todo esto son civiles, todo lo que están aquí viendo esa escena, observando o aplaudiendo. Totalmente es una escena organizada, casi teatralizada, lo que refuerza pues una imagen de victoria y de control, ¿no? Cuando es curioso que todavía el día 12 de septiembre pues no habían conseguido tomar la ciudad al completo. Además, la fotografía pues no muestra destrucción o violencia, es decir, no vemos edificios destruidos, no vemos gente, pues no sé, tirada en la calle, muertos y tal, lo que subraya la intención propagandística, es decir, lo que quiere recalcar esta fotografía es la entrada del general Mola, que se presenta como liberadora y pacificadora, ¿vale? Es lo que veo yo aquí de estas dos fotografías, ¿vale? Bien, en tercer lugar, pues tendríamos que hablar del contexto histórico, ¿vale? Bueno, pues como hemos hecho con los carteles y las publicaciones propagandísticas, primero tendríamos que decir que estas dos imágenes son publicadas, bueno, nos da la fecha de septiembre de 1936 y esta nos dice a fines del 36. Ya he dicho yo que debe ser por noviembre del 36. Así que yo diría que estas imágenes pertenecen o son publicadas entre septiembre y noviembre de 1936, por lo tanto al comienzo de la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. Como ya dije, no solo se trata de explicar el momento concreto de 1936, sino que tendréis que hacer pues una visión general de toda la guerra civil, pero centrándonos
en este caso, como es 1936, en la primera fase, ¿vale? Y una pequeña conclusión de decir quién gana la guerra. Así que, como dijimos en un primer momento, ¿vale? Podríamos hablar en primer lugar como a modo de introducción, ya hemos dicho que eso, que está entre septiembre y noviembre del 36, al comienzo de la guerra civil, y luego ya explicamos un poco. Primero explicamos un poquito el tema este del alzamiento, ¿vale? Como introducción. Y decir pues exactamente lo mismo que dijimos con los documentos 4, ¿vale? Que la decisión de la sublevación en julio de 1936 se produjo nada más producirse la victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero, ¿vale? Y finalmente pues el alzamiento se produjo el 17 de julio en Melilla y pocas horas después se trasladó a la península. Como os dije la vez anterior, el golpe fracasa, ¿vale? Porque si no hubiera fracasado, si hubiera triunfado, no hubiera habido una guerra civil, lo que hubiera habido hubiera sido un control militar, una dictadura militar y no hubiera estallado una guerra civil. El tema es que ese golpe de Estado no triunfa completamente o fracasa parcialmente, con lo cual el país se dividió en dos bandos y estalla una guerra civil, bueno, dos bandos que luego ya sabéis que a lo largo del tema que tenéis que estudiar, pues la cosa es más compleja, ¿no? Tanto dentro del bando republicano como dentro del bando nacional, pero bueno, como escribió el libro Julián Casanova y le dio el título España partida en dos, yo creo que se entiende muy bien, ¿vale? Después del alzamiento, pues yo enumeraría las fases, solo las enumeraría, las fases, las 4 fases que tenéis en el tema. Diría que las principales fases de la guerra fueron la guerra de movimientos o de columnas y el avance hasta Madrid entre 1936 y 1937, una segunda fase con la caída del norte, 1937, una tercera fase, el avance hacia el Mediterráneo, 1937-1938, y por último, la cuarta, la ofensiva sobre Cataluña y el final de la guerra, 1938-1939. Bien, y como esto se produce en 1936, pues yo desarrollaría de forma muy resumida la primera fase de la guerra, ¿vale? ¿Qué tenéis que decir ahí, básicamente? Bueno, pues en primer lugar, decir que en primer lugar se produce el paso, después del alzamiento, el paso del estrecho en los primeros días de agosto de 1936, con la ayuda militar alemana e italiana, se construye o se crea más bien un puente aéreo, es decir, un puente aéreo significa que, porque la flota, es decir, los barcos quedaron en manos de la República y claro, Franco tenía que pasar con el ejército a la península. Como no tiene barcos, pues lo que hacen es un puente aéreo. Era el puente aéreo más grande que se ha construido hasta esos momentos de la guerra civil. Entonces va a trasladar a su ejército de África en los aviones alemanes e italianos, ¿vale? Se controla Andalucía Occidental, que ya se había sublevado y triunfa del general Queipo de Llano, y van a avanzar hacia Extremadura, ¿vale? Las columnas del teniente coronel Yagüe ocupan Badajoz, ya sabéis, bueno, avanzan por la carretera de Extremadura, ¿no? Hasta Talavera de la Reina, y en Badajoz, en agosto, ya sabéis que se produce esa matanza de Badajoz, tenéis un artículo para leer, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya se avanza hacia Madrid. El general Mola, que está en el norte, pues desde el norte avanza, pues él estaba en Burgos, pues va a avanzar desde Salamanca, ¿vale? Y fundamentalmente por voluntarios falangistas, pero a Mola lo paran en la sierra de Guadarrama. Y desde el sur, pues va Franco, ¿vale? Pero en un momento determinado ordena el desvío hacia el Alcázar de Toledo para liberar el Alcázar de Toledo al mando del teniente coronel Moscardo, que se había quedado allí sitiado por los republicanos. La liberación del Alcázar de Toledo, ya sabéis que es un triunfo político y propagandístico para Franco,
porque poco después sería nombrado generalísimo y jefe del gobierno del Estado por la Junta de Defensa de Burgos el 1 de octubre de 1936. Y en noviembre se produce la batalla de Madrid, ¿vale? Entonces, Madrid se prepara para defenderse y obviamente se cree que la capital no podrá resistir y el gobierno republicano decide retirarse a Valencia confiando la resistencia de la ciudad en la Junta de Defensa de Madrid, que va a estar presidida por el general José Miaja, que se convierte, digamos, en el jefe político, militar y civil de Madrid. Y va a encargar al teniente coronel Vicente Rojo que prepare la defensa de la ciudad. El lema de los sindicatos y de los partidos obreros, ya sabéis que será el no pasarán, ¿vale? Tenéis una fotografía, ¿no? con ese cartel. Y claro, el hecho de que Franco haya ido, se haya parado a liberar el Alcázar de Toledo, pues hace que lleguen a tiempo el material soviético, fundamentalmente carros de combate y las primeras brigadas internacionales, entre ellas, aquí deberíais poner entre ellas, pues el batallón Taelman, ¿vale? Ya está, decir que en diciembre Franco, porque la ciudad resiste, Franco renuncia al asalto frontal a la capital y intenta realizar ofensivas por los flancos, por los lados, ¿vale? Para aislar Madrid del resto de la República. Y es ahí donde se produce la batalla del Jarama para cortar las comunicaciones con Valencia para evitar que Valencia pues le dieran pues instrucciones a Madrid, y la batalla de Guadalajara en 1937, ya que obliga a Franco a abandonar Madrid para centrarse en el norte. No es que se abandone Madrid y ya no la ataquen, sino que Madrid va a estar siendo asediada continuamente hasta 1939, hasta que entran las tropas el 1 de abril de 1939, pero la atención y digamos lo gordo Franco se va a centrar en el norte, ¿vale? Y finalmente habría que decir, pues eso, como conclusión, una conclusión, lo pondría aquí, después de las fases, una conclusión, y decir que la guerra civil, igual que en el documento 4, la guerra civil finaliza con la victoria de los rebeldes, lo que se traduce en la instauración de la dictadura franquista, la represión mediante el encarcelamiento, los fusilamientos de los vencidos por su ideología, sobre todo en los años 40, ¿no? Y pues una riada de exiliados y bajas provocadas pues obviamente por la guerra. Eso sería el contexto histórico. Y por último tendríamos que citar, en cuarto lugar, la pregunta asociada, ¿vale? La pregunta asociada. Vale, pues en la pregunta asociada lo que nos piden es que contemos un poco la dimensión internacional del conflicto. Tenéis en vuestros apuntes pues como dos planos, ¿vale? De la intervención de la dimensión internacional del conflicto. Ya sabéis que la guerra se internacionalizó muy pronto, que Franco pidió ayuda, pues prácticamente a los 8 o 10 días ya tenía la ayuda, las promesas de Alemania y de Italia. Y nada, tiene dos planos, el plano digamos político y el plano digamos de ayuda militar. Tenéis que hablar de eso, ¿vale? Entonces, decir que cómo actuó la gente, pues por lo general los progresistas y el movimiento obrero de los distintos países pues mostraron simpatía por la República, mientras que los sectores más conservadores de los diferentes países se mostraron partidarios a los sublevados, ¿vale? En todo caso, el miedo a un efecto contagio, digamos, ¿no? del conflicto de la guerra civil española en toda Europa, es decir, había miedo de que lo que estaba ocurriendo en España también ocurriera pues en otros países como en Francia o en Gran Bretaña, pues provocó que algunos países democráticos pues una postura pues un poco como de pasotismo, ¿no? Francia, que en principio estaba dispuesta a ayudar a la República, pues pronto desistió a causa de la presión británica. Los británicos dijeron no actuéis en España
porque se puede montar muy gorda. Entonces, decir, muy importante esto, en agosto de 1936 se constituyó el Comité Internacional de No Intervención, formada por 27 países. Entre esos 27 se encontraban la propia Alemania e Italia y la Unión Soviética, eh, y que ya sabemos que no cumplieron, ¿no? Los firmantes se comprometían a permanecer neutrales en la Guerra Civil Española y a no suministrar ni armas ni recursos a ninguno de los bandos. Sin embargo, pronto se comprobó que alemanes e italianos actuaron ayudando a Franco de forma sistemática, y poco después también lo haría la Unión Soviética, apoyaría a la República con esos blindados, ¿no? Y aviones y asesores militares. Bien, y luego ya pues tendríamos que hablar de la ayuda militar en concreto en cada bando, ¿no? Muy importante, y tenéis que dejar muy claro que la ayuda extranjera de Alemania y de Italia al bando franquista, y además la ayuda también económica muy importante, digamos que fue decisiva para que Franco ganara la guerra, porque la ayuda fue totalmente desigual. Franco recibió una ayuda sistemática, mientras que el bando republicano recibió la ayuda de la Unión Soviética, pero lo hizo más tarde, lo hizo de una manera, con el tema del oro de Moscú, por ejemplo, que ya os habrán contado en clase, o ya os habré contado en clase. El tema es que la Unión Soviética hizo negocio con la venta de armas con el oro del Banco de España. En primer lugar se llevó a Moscú como para salvaguardar el dinero del Banco de España, pero posteriormente pues los soviéticos vendieron armas al bando republicano a unos precios desorbitados, ¿vale? Con lo cual hicieron negocio los soviéticos con el bando republicano. Nada, decir que en el bando nacional, desde el mismo comienzo pues tenemos que citar los aviones alemanes que sirvieron para trasladar a la península las tropas del ejército de África. Hitler, además de vender armas a los franquistas, mandó a España esa Legión Cóndor, formada por 600 aviones y 16.000 soldados, una unidad de élite de su aviación militar, ya sabéis, comandada por von Richthofen, el primo del Barón Rojo. Digamos que su objetivo, pues el objetivo de Hitler era fundamentalmente pues como un campo de experimentación para lo que iba a venir después, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Mussolini, Italia, envió a unos 70.000 hombres con el Corpus de tropas voluntarias, ¿no? El cuerpo de tropas voluntarias, los CTV. El Portugal de Salazar aportó unos 10.000 hombres, pero sobre todo la importancia de Portugal fue, digamos, porque funcionó como un pasillo, ¿no? Para movilizar las tropas y el suministro del bando nacional, y obviamente pues también la ayuda económica recibida de Italia a Alemania, encubierta bajo firmas comerciales. Tenéis dos ejemplos, la firma Sanfi italiana o la INSA alemana. Por su parte, el bando republicano contó con el apoyo de la Unión Soviética. Se ha contabilizado más o menos unos 200 carros de combate, 4.000 camiones, numerosos asesores militares, algunos aviones, ¿no? Y bueno, digamos que los primeros suministros soviéticos comenzaron a llegar justito a tiempo para ayudar en la defensa de Madrid en noviembre de 1936, como hemos comentado. Sin embargo, con el paso del tiempo, la llegada de la ayuda rusa se encontró con más dificultades y se volvió más dispersa. En el verano de 1938, la diferencia con que los suministros extranjeros llegaban a uno y otro bando resultó definitiva, y en muchas batallas fue decisiva, ¿no? También hay que destacar la importancia de las brigadas internacionales, voluntarios antifascistas de diferentes países que acudieron a España con entusiasmo, entre ellas pues esta brigada, ¿no? Este grupo Talman. Yo os he puesto como uno de los interbrigadistas más
famosos o que os puede sonar, George Orwell, ¿no? El autor de Rebelión en la Granja, que cuenta, bueno, pues ese sistema, ¿no? digamos, de dictadura o sistema totalitario donde hay una rebelión, ¿no? Y 1984 pues también es una cuenta pues cómo se vive en una situación distópica, ¿no? Pues es una dictadura, ¿no? Y bueno, es muy interesante. Tenéis los libros, las novelas y también lo tenéis en cómic. Yo me he leído los cómics y están muy bien y muy entretenidos. Así que bueno, estas brigadas internacionales comenzaron a llegar en octubre de 1936 y se calcula más o menos que a lo largo de 2 años unos 40.000 brigadistas, algunos dicen 35.000, otros 50 o 60.000, pues llegaron a nuestro país, resultando pues una importante contribución a la defensa de Madrid y sobre todo en las batallas de 1937. Sin embargo, ya a finales de 1938, el jefe del gobierno, Juan Negrín, del PSOE, que estaba muy influido ya por el Partido Comunista, que era prácticamente el único apoyo que tenía, pues aceptó la retirada de estas brigadas internacionales de forma unilateral ante las presiones del Comité de No Intervención. Pero, sin embargo, pues no se consiguió lo mismo con el apoyo que recibía el bando franquista, que los nazis y los fascistas italianos pues estuvieron hasta el final ayudando a Franco, ¿vale? Bueno, esto es lo que tendríais que poner de forma resumida todo lo que yo cuento en el análisis de esta fuente histórica o de estas dos fotografías, ¿vale? Bueno, pues nada, cualquier pregunta, pues aquí estoy. Venga, hasta luego.